Hemos empezado una serie que le hemos llamado El Rey Escorpión. Hemos hablado la primera etapa, la primera lección la semana pasada y hoy vamos a continuar con eso. Es común ver que las personas cambian. Algunas cambian para mal, pero otras cambian para bien. La pregunta es, ¿de qué depende el cambio en las personas? ¿Qué hace que una persona, en una forma general podemos decir que sea buena, de pronto ahora se vuelva mala? ¿O qué hace que una persona que, digamos, en forma general es mala, de pronto ahora se vuelva buena? ¿Sabe que en la Biblia encontramos personajes que en un tiempo estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pero luego terminaron mal? Es más, por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que ustedes desechen ciertas cosas, porque como habiendo empezado en el Espíritu van a terminar en la carne. O sea, el apóstol Pablo estaba reclamando diciendo, oye, ustedes empezaron bien, pero ahora terminaron mal. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa gente que estaba bien de pronto ahora está mal? ¿Qué sucedió? Acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. Salmos 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién tiene Dios comunión íntima? ¿Con quién? Con los que le temen. La pregunta es, ¿estamos temiendo a Dios? Porque Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor. No dice el miedo, dice el temor a Jehová. ¿Y qué significa temor? Es, voy a decirlo de alguna manera, esa sensación que tenemos de impedir que algo malo le suceda a alguien que amamos. Nos hace ser proactivos, o sea, prevenir que no suceda algo. Yo siempre pongo este ejemplo. Por norma internacional, los enchufes se ponen a 25 centímetros del piso. Eso es una norma internacional. Sin embargo, es peligroso cuando tenemos bebés que están todavía andando por andador y que están explorando todo, que quieren ir a meter el dedo en el enchufe. Entonces, por temor a que pase algo, se han inventado las empresas unas tapitas para colocar a los enchufes, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se está ocupando el enchufe, se agarra esa tapita de plástico, se lo enchufa y se acaba el problema. Eso es el temor para cuidar una vida, ¿se entiende? Entonces, por temor a Jehová, nosotros evitamos ciertas cosas y somos cautos en no cometer ciertos errores que van a dañar no solo el corazón de Dios, sino nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que podemos ver que sucede para que estas personas que un tiempo estaban bien y de pronto terminan mal, es ver que en algún momento se encuentran en la cima en su relación con Dios. Están en esa cima y por alguna razón se descuidan por el mismo hecho de estar confiados. Porque si no, a mí no me va a tocar porque yo tengo los días oro. No, yo ayuno una vez por semana. Así. No, a mí no me pasa nada. ¿Cuánta gente, cristianos, pastores, ministros, líderes, decían, no, a mí eso del COVID no me va a tocar porque la palabra del Señor dice, aunque bebiere, comiere, cosa mortífera, nada me dañará. Así que así le hago al COVID. Hermano, póngase alcohol. No, eso es para los incrédulos. Use su barbijo. No, eso es para los que le falta fe. Y después, algunos en cajoncitos lo tuvimos que guardar. Porque tuvieron una confianza excesiva y eso los apartó de una verdad. Los apartó de una realidad. A veces creemos que por tener esa relación de intimidad con Dios, nos confiamos tanto que descuidamos ciertas áreas. Y ahí es donde abrimos puertas para que el enemigo nos ataque por mucha confianza. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire
que no caiga. El apóstol Pablo, un hombre muy sabio, un hombre con una intimidad tremenda con Dios, él nos advierte: hey, cuidado con la confianza excesiva. Nunca tu confianza en Dios, nunca tu intimidad con Dios está totalmente completa. Siempre necesitamos buscar más, cada día más, cada día más. Entonces, el exceso de confianza en uno mismo y en su relación con Dios, aunque no creamos, abre una puerta para el orgullo. Porque esas personas se sienten orgullosas. No, a mí no me va a tocar, que yo soy el adulado. No me llamo Aldair, pero soy adulado. Y a veces decimos: soy el adulado de Dios. A mí no me va a pasar eso. El exceso de confianza abre la puerta, escríbalo ahí. El exceso de confianza abre la puerta al orgullo. Abre la puerta al orgullo. Entonces, las personas que tienen problemas con el orgullo, tienen problemas para humillarse, tienen problemas para pedir perdón genuino. Porque no es lo mismo. Si te ofendí, perdóname. Eso no es reconocer que hemos cometido un error, ¿no? Si te lastimé, perdóname. No fue queriendo. Pero eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso no es genuino. Genuino es reconocer y decir: caramba, metí la pata, te dañé. No, de verdad, no quería hacerlo, pero fui torpe y te dañé, ¿no? Entonces, cambiar de actitud, pedir perdón genuino. Entonces, todas las personas que tienen ese problema de pedir perdón genuinamente, de humillarse, estas personas, amados, tienen serios problemas con el escorpión. Los procesos para la vida de los cristianos siempre, escuche bien, siempre van a estar presentes, pero no duran toda la vida. Estamos en un continuo proceso. ¿Cuándo dejamos de aprender? Cuando nos ponen por los pies por delante en una caja y nos llevan al panteón. Pero mientras estamos vivos, siempre aprendemos algo nuevo cada día. Por lo tanto, tenemos que entender que el proceso en la vida del cristiano siempre va a estar presente. Los procesos son duros dependiendo de cómo nosotros nos comportemos. El trayecto que tenía que pasar el pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán, ese lapso de distancia caminando no duraba más de 40 días y con descanso. Sin embargo, por la actitud de su corazón tuvieron que vagar por 40 años. Entonces, el proceso no es el mismo para todos. Todo depende de la persona, de cómo nos entregamos a Dios, de cuánto reconocemos nuestra necesidad de Dios. Si yo no reconozco que necesito de Dios, si creo que estoy bien, que soy autosuficiente, que a mí eso no me va a tocar, a mí eso no me va a llegar. Me vino a la mente la película de Bambi. ¿Cuántos vieron esa película evangelística, Bambi? ¿Eh? Si no la vio, vaya y mire. Usted va a aprender mucho del reino en esa película. Él, cuando es jovencito todavía, ve que las otras parejas están enamoradas ahí, y él los mira y lo que están trasloscados, le dice. Y él dice: a mí no me va a tocar. Cuando se da la vuelta y pilla una, quedó ahí todo trasloscado. Y a veces los cristianos, por el exceso de confianza, dicen: a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar eso. Yo estoy firme sobre la roca. Pero parece que te pusieron chinela de mantequilla. ¡Shum! Aún estando en la roca, al suelo el Canva, ¿no? Y entonces caemos por el exceso de confianza. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bueno, pues en su bondad Él tiene mucho amor y tiene grandes planes para nosotros. Pero ¿sabes qué? El escorpión, que representa la rebelión del ser humano, es lo que entorpece todo el plan que Dios tiene para nosotros. Fíjese lo que está escrito en Lucas 10:19. Jesús le dice a los discípulos: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe que la serpiente es la figura espiritual que representa a Satanás, el diablo? Pero el escorpión
representa nuestra carne. ¿Me entiende? Yo conocí un pastor que siempre oraba, dentro de su oración repetía esta frase: oh Señor, solo somos gusanos miserables. Y yo dentro de mí decía, él será pues gusano. Yo soy hijo de Dios. Y él todo el tiempo decía, oh, Señor, ¿qué somos? Gusanos miserables, Señor. Y me daba rabia, hermano. Yo lo miraba y decía, él será pues gusano. ¿Y qué iba a ser gusano? Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Claro que en aquel entonces yo tampoco tenía la revelación que este pastor de avanzada edad tenía para hacer esa oración. No tenía la revelación. Fíjese lo que dice Isaías 41:14. Esto es poderoso, así que anote. Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, porque yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Pero ¿qué le está diciendo a Jacob? ¿Cuál es el calificativo? Gusano. Wow, y de pronto veo como el rey David en el Salmo capítulo 22, en el versículo 6, fíjense que David, esto sí que me llama la atención. David en el Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y yo me preguntaba, ¿cómo un hombre conforme al corazón de Jehová va a poder tener ese concepto de sí mismo? ¿Cómo este hombre que dice ser conforme al corazón de Dios, él se dice de sí mismo gusano? ¡Wow! Entonces, como dije, siempre uno va aprendiendo. Y entonces, al ver esas características del gusano, pude entender. Porque Dios nos manda en la Biblia a entender las características de ciertos animales. Y fíjese que el gusano representa en su plenitud la humildad. ¿Qué representa el gusano? La humildad. Porque no se defiende. Usted nunca va a ver un gusano que se defiende. El gusano no se defiende, el gusano no ataca, el gusano no echa gritos, el gusano no tiene ataques de rabia, no tiene ataques de ira, no pelea. Es más, el gusano se deja aplastar. Vamos a decir, deja que cualquier cosa le pase por encima. En otras palabras, siempre está expuesto a la muerte. ¿No es cierto? Eso es un gusano. Entonces recién pude entender y dije, Señor mío, cuánta razón tenía este pastor anciano que siempre decía, Señor, soy un gusano miserable. Porque hablaba ya de una renuncia total en la cual, viendo a Jacob, viendo a David en esta condición, yo puedo entender de que tanto en Jacob como en David no existía el escorpión. No había rebeldía alguna. En ninguno de ellos había rebeldía, sino que había humildad. Cuando Jacob en algún momento se molesta, dice, Señor, ¿dónde estás? Dios se le presenta y dice, vení aquí, sentate. Yo te voy a preguntar y me vas a responder, ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? ¿Acaso tú me puedes responder cuánto dura la preñez de las cabras del monte? Y empieza ahí a darle, ¿no? Entonces Jacob se da cuenta de que el que pensaba que le estaba pidiendo cuentas a Dios era el que estaba en el peor error y le pide perdón. En su humildad reconoció su necesidad de Dios. El rey David, ¿cuántas veces decía, Señor, necesito de tu ayuda? Mis enemigos vienen contra mí, vienen para afligir mi alma. Entonces la humildad no tiene que ver con ser yesca, hermano. Digan, humilde no es sinónimo de yesca. No, dígalo con convicción. Humilde no es sinónimo de yesca. ¿Sabe por qué? Porque la humildad es una característica que viene de parte de Dios. Jesús fue humilde, pero nunca fue yesca. La pobreza, hermanos, hablando económicamente,
es una maldición. O sea, usted no debe tenerle pena a los pobres económicamente hablando. No debe tenerle pena. Debe enseñarle a salir de esa situación, a quebrar la maldición que está operando sobre su vida y sus generaciones. Porque los hijos de Dios somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño del oro y la plata, y no podemos vivir en escasez económica. Si hay escasez económica en nosotros, es que hay alguna puerta que está jalando la maldición que fue puesta por causa de la desobediencia. Cuando Dios creó la tierra, creó el jardín del Edén donde todo estaba dispuesto. Y cuando Él terminó toda su obra, recién creó al hombre, cuando ya todo estaba provisto. Creó al hombre y lo dio para que administre. Le dio, ahí está, de todo árbol del huerto puedes comer. Todo está dispuesto, todo es tuyo, no necesitas hacer nada. Todo lo tienes a la mano. Es más, cuando vio que todos los animales tenían pareja y el ser humano que había creado Dios no tenía, Él dijo, le haré ayuda idónea. ¿Para qué necesitaba Adán una ayuda idónea? Para estar sobre la creación de Dios. Y ambos disfrutaban de eso. Dice que ellos paseaban desnudos por el huerto del Edén, no se avergonzaban y disfrutaban de todo lo que Dios había creado. ¿Cuándo llegó el trabajo? Cuando llegó la desobediencia. Dios le había dicho, no vas a tocar del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia, del bien, del mal, del árbol de la vida. No lo vas a tocar. Porque el día que tú comas de ese fruto vas a morir. En la desobediencia, ella oyó otra voz. Oyó la voz de la serpiente que le dijo, no, mentira, Dios sabe que tú si comes de ese fruto vas a ser como Él. Todo aquel que come de ese fruto es como Dios. Entonces ella escuchó esa voz y dejó de oír la voz de Dios. En esa desobediencia, recién es que Dios trajo la maldición y le dijo, por tu causa la tierra estará maldita. Vas a trabajarla y ella te va a producir espinos y cardos. Entonces la pobreza, hermanos, no es una condición económica diseñada por Dios para su creación. Es una maldición que la adquiere todo aquel que vive en desobediencia a la palabra de Dios. No sé si he sido claro. La escasez económica, la pobreza económica es aquella que viene como consecuencia de habernos apartado de la voluntad y obediencia a Dios. Entonces jamás confunda humildad con pobreza, humildad con falta de economía. La humildad es una condición de rendirme delante de Dios y decirle, necesito de tu guía, necesito de tu dirección, necesito que tú me enseñes. Entonces, ni David ni Job eran orgullosos, no había orgullo en ellos, por eso no existía el escorpión dentro de sus vidas. Ahora veamos Lucas capítulo 10. Del versículo 17 al 20. Vamos rapidito que se nos está acabando el tiempo. Lucas capítulo 10, versículos 17 hasta el 20. Y preste atención a esta revelación maravillosa. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, escuche bien eso, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, en esta porción de la palabra, yo verdaderamente he predicado muchas veces esta porción de la palabra y en muchas revelaciones, distinta cada vez que la predico.
Pero hoy yo quiero soltarte una perla preciosa para tu vida y quiero que prestes mucha atención en esta porción de la palabra. Yo veo que los discípulos se alegraban mucho por cómo las huestes espirituales de las tinieblas, los demonios, se sujetaban en el nombre de Cristo. Pero Jesús les dice que él veía caer a Satanás como un rayo, pero inmediatamente después él les relata esta verdad. Jesús libera un poder sobrenatural sobre sus discípulos, diciéndole: no te alegres porque Satanás te obedezca o los demonios te obedezcan, sino le dice, aquí viene la gran revelación, le dice, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida de los cielos. ¿Por qué? Quiero que entiendas bien. Porque si el escorpión sigue viviendo dentro tuyo, ese orgullo, esa rebeldía va a hacer que tú te alejes. Y Apocalipsis dice: al que venciere le daré la corona de vida y no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, si el escorpión sigue viviendo dentro tuyo, si esa rebeldía, ese orgullo, esa desobediencia sigue dentro tuyo, esto puede hacer que te alejes de Dios y Cristo borre tu nombre del libro de la vida y pierdes toda una eternidad con el Señor. Wow. Fíjate la revelación que Jesús acaba de darle a los discípulos. O sea, no te alegres de que los demonios te obedezcan, porque mientras tú estás conmigo, aún los demonios te van a obedecer por la unción que recarga sobre ti por tu obediencia a la palabra. Pero cuando tú dejas que el escorpión reine en tu vida, esa rebeldía, ese orgullo, esa desobediencia te aleja, te resta autoridad. Y ahí los demonios no tienen nada que ver. Tú labras tu propio destino. Oh, yo creí que alguien iba a decir, wow, aleluya, ahora lo entiendo. ¿Sabes qué? La serpiente, como te dije, representa a Satanás y los demonios. Lo que Jesús estaba haciendo es que les estaba otorgando autoridad, una mayor autoridad que ellos tenían para sujetar a los demonios. Les dio la autoridad para pisotear al mismo Satanás, a la serpiente, pero sobre todo le estaba dando la autoridad para matar al escorpión que podría vivir dentro de ellos. ¿Qué hizo el escorpión en Judas? Lo llevó a la muerte, porque en su orgullo, en su rebeldía, en su ambición por el dinero, él traicionó a Jesús, lo vendió. Ahora, ¿qué hizo el escorpión en Pedro? Su exceso de confianza en su relación y el amor que tenía Pedro hacia Jesús, le dijo: aunque todos estos te dejen, yo jamás te voy a dejar. Pero lo negó 3 veces. Pero él tuvo que matar a ese escorpión para luego ser reivindicado, ser sanado por Jesús y luego convertirse en el predicador de multitudes. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, que para cortar con toda rebeldía, con toda desobediencia y toda falta de sugestión, la autoridad está sobre nosotros, pero es nuestra decisión. No es un demonio que está allí, es nuestro mismo ser, nuestra carne, el yo interno. La semana pasada decíamos, el apóstol Pablo, semejante hombre espiritual, decía: hay 2 seres viviendo dentro de mí. El uno le gusta hacer el mal y el otro le gusta hacer el bien. Pero lamentablemente lo malo que no quiero hacer, eso hago. O sea, el apóstol Pablo estaba hablando de que constantemente el cristiano tiene luchas dentro de sí. Y no es que estés endemoniado, es que estás luchando contra tu carne. El cristiano tiene poder y autoridad contra los demonios y los demonios obedecen. Viene un endemoniado: sal fuera en el nombre de Jesús, y el demonio se va. Pero aquel que tiene un carácter errado y tiene el escorpión viviendo dentro suyo, se le dice: deja esto, deja aquello, deja esto, y no le da la gana, hermano. Y por más que le ores y le eches, aunque sea aceite hirviendo, hermano, no cambia. Porque no es un demonio que está dentro, es su carne. No sé si me estás entendiendo. Entonces, es ese escorpión
el cual Jesús le entregó la autoridad a los discípulos y hoy te entrega esa misma autoridad para poder echar fuera, para poder pisotear, para matar a ese escorpión. ¿Sabes por qué? Porque toda persona, todo hermano que es rebelde, que no obedece, que no se sujeta, lleva consigo dentro suyo un escorpión. Y recuerde que el escorpión es el único animal que se mata a sí mismo. Entonces esa rebeldía, esa desobediencia, esa falta de sujeción hace que la persona vaya muriendo. Es decir, todo hermano que tiene vivo el escorpión dentro, tarde o temprano ese escorpión lo va a matar a sí mismo. Y es por eso es que hay muchos hermanos que empiezan bien y terminan mal. No por influencia demoníaca. No le busquemos la culpa a Satanás, y no lo estoy haciendo sentirse inocente. Pero estoy diciendo que muchas de las cosas que nosotros vivimos son porque nosotros tenemos vivo el escorpión dentro. Entonces debemos entender que tenemos dos enemigos muy fuertes. ¿Cuáles son? Satanás, la serpiente, y el escorpión, que es la carne, la rebelión que vive dentro del ser humano. La buena noticia es que Dios, por medio de Cristo, ya nos dio la autoridad para pisotearlos a los dos. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina? Lo que quiere decir que el peligro está en cada uno de nosotros. El peligro de la rebeldía de que cada uno de nosotros. Por eso en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 15:31, él dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. Cada día muero. Entonces ahí el apóstol Pablo nos revela, nos regala una clave para poder matar definitivamente al escorpión que muchas veces está reinando dentro de nuestra propia vida. Si bien es cierto, él decía, dos seres hay en mí, uno hace lo malo, otro hace lo bueno. Él nos está detallando cuando el escorpión está vivo. También él nos da la salida, nos da la respuesta, nos da el tip, nos da la clave. ¿Cuál es la clave para que el escorpión muera? El hecho es que nosotros debemos morir cada día. La clave es morir cada día. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz cada día significa morir un poco cada día. Tomar la cruz es reconocer, porque la cruz es sinónimo de muerte. Entonces Jesús decía, tome su cruz cada día y sígame. Cuando la gente vea el cambio en tu vida, amados, yo te aseguro, te lo va a decir, te va a exaltar, te va a elogiar, te va a felicitar, se va a asombrar por tu cambio y repito, te lo va a hacer saber. Pero ten cuidado con eso. Ten cuidado cuando suceda, porque eso también puede ser una estrategia de Satanás por despertar a otro bicho, a Leviatán, el orgullo. Mientras más estoy orando y pisoteando a ese escorpión que había dentro de mí, más personas me llaman y me dicen, oye apóstol, usted ha cambiado harto. Y yo de verdad le digo, antes me daba miedo hablar con usted. Ahora yo lo veo distinto, diferente. Y es para bien. Y yo tengo que morir ahí, hermano. Porque de ahí de repente el orgullito trae como Tiluchi ahí con el pecho inflado. Y de ahí tengo que morir. Le digo, no, ¿sabes qué? Yo no cambié. El Señor está haciendo transformaciones en mí para honra y gloria suya. Y ahí lo dejo. Y te digo que hay mucha gente que me escribe y yo puedo mostrarte los mensajes de WhatsApp de tantos elogios. Porque si bien es cierto, Dios produce cambio en nosotros,
para que cada día nos parezcamos y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así como Cristo todos los días Él estaba humilde, Él se volvió ese gusano. Nosotros también tenemos que serlo, hermanos. Convertirnos en ese gusano que es la representación de la humildad. No me defiendo, no peleo, no lucho, no grito, no reniego, no me defiendo, no. Señor, estoy en tus manos. Es la forma en la cual Cristo va creciendo en nosotros y ese escorpión queda aplastado. El morir cada día. Por eso tenemos que tener cuidado. Recuerda, y con esto termino, amados, la palabra del apóstol Pablo: muero cada día. La forma de matar a ese escorpión es morir cada día.